Bien. No sé si se alcanza a leer lo de las preguntas. ¿Está bien en ese tamaño? Sí. Ok. Bien, también, ¿verdad? Antes de continuar con eso, repito mis felicitaciones por el esfuerzo, ¿verdad? En los controles de lecturas y los invito, ¿verdad? A mantener esos resultados con este parcial, ¿verdad? No olvide tener las fórmulas a la mano. Cualquier duda que surja en esta tutoría y en las próximas, pregunte, ¿verdad? No se quede con las dudas. Bien, vamos a comenzar. Cabal, ¿verdad, Lilian? Ojalá así nos vaya. Este contenido es solo de saber bien, ¿verdad? Las unidades, las fórmulas y quizás en los de Bernoulli son los que cuestan un poquito más, pero no es por la complejidad, sino por lo largo que son los ejercicios. Pero si uno los trabaja bastante y sigue un orden, uno puede resolverlos bien. Ok, en la tutoría anterior estuvimos viendo, ¿verdad? Hidrostática. Nos quedamos hasta la parte de manómetros. En esta oportunidad vamos a continuar con el principio de Arquímedes. Así que voy a comenzar con estas preguntas para lo que voy a solicitar su participación. Dice la pregunta 1. ¿Qué volumen tiene sumergido un cuerpo que flota? Y les da las siguientes opciones. ¿Cuál es la respuesta correcta? Repetimos la pregunta. ¿Qué volumen tiene sumergido un cuerpo que flota? Fernanda nos dice la C. Andrea dice la C. ¿Los demás qué opinan? Ana Judith con duda dice la D. ¿Los demás? No tengan pena. Es mejor equivocarnos aquí. D dice Lilian por acá. Vaya, para poder responder esta pregunta, recordemos esta imagen que aparece en los videos, ¿verdad? El volumen sumergido de los cuerpos, dice por aquí Fátima Edith, la E. Vaya, lo vamos a ver. Los cuerpos que están sumergidos en cualquier líquido pueden estar totalmente sumergidos en el equilibrio o parcialmente. Entonces, cambiemos la pregunta. ¿De qué depende qué porcentaje del volumen del cuerpo esté sumergido? O sea, ¿de qué depende de qué depende, sí, para que todo el volumen esté sumergido o la mitad? Lo vimos en las tutorías anteriores. ¿De qué dependía? Muy bien. ¿De la densidad de quién? Muy bien, Lilian. De la densidad del cuerpo. ¿Y de qué más? ¿Solo de la densidad del cuerpo? Excelente, Fátima y Allison. Dependen de la densidad del cuerpo y muy bien, Lilian y Andrea, de la densidad del líquido. De eso va a depender, eso va a ser crucial. Si la densidad del cuerpo es mayor que la densidad del fluido, el cuerpo va a quedar totalmente sumergido. Si la densidad del cuerpo es menor que la densidad del líquido, entonces el cuerpo va a estar parcialmente sumergido. Entonces, aquí lo que les está diciendo es que qué porcentaje del volumen va a estar sumergido qué volumen tiene sumergido un cuerpo que flota. Va a depender de la densidad del cuerpo y del líquido. Nunca vamos a decir que todo su volumen, ni que ningún volumen, ni que la mitad. Aquí la D está parcialmente correcta porque dice depende de la densidad del cuerpo, pero también, repito, depende de la densidad del líquido. Entonces la respuesta correcta es el literal E. Ok, otra pregunta importante. Si les pidieran ordenar las densidades de estos objetos de la mayor a la menor, ¿cómo los ordenarían? Supongamos que este de acá es el 1, el 2 y el 3. ¿Cómo quedarían ordenados?
Repito la pregunta. Si me pidieran ordenar las densidades de estos cuerpos de la mayor a la menor, ¿cuál sería el orden? Muy bien. La densidad de 1 es mayor que la densidad de 2 y es mayor que la densidad de 3. Muy bien, Ana Judith. Muy bien, Loni y Alexandra. Excelente. Bien, ahora pasamos a la siguiente pregunta. ¿Cómo definiría el peso aparente? ¿Cuál de estas opciones tomarían? Repetimos la pregunta. ¿Cómo definiría el peso aparente? Dice Loni, la C, con duda. ¿Qué opinan los demás? Ana Judith también dice la C. Lisette dice la C. Vamos a ver. Recordemos la ecuación, ¿verdad? Me está pidiendo el peso aparente. Esta es una de las ecuaciones que aparecen en los videos, ¿verdad? Que el peso aparente es el peso real menos el empuje. Entonces la respuesta efectivamente, ¿verdad? Es la C. El peso real del cuerpo menos el empuje, eso es el peso aparente. ¿Alguna duda hasta el momento de lo que hemos mencionado? Ok, pasemos a la siguiente pregunta. De un cuerpo sumergido podemos decir que, ¿cuál sería el literal correcto? Sí, dice Alison Pamela que la C. ¿Qué opinan los demás? No tengan pena en participar. Alison dice la C. ¿Qué opinan los demás? Fátima C con duda. ¿Están en lo correcto las compañeras? Lilian Lisset dice la D. Bueno, respondamos. Leonie dice la A. La respuesta correcta efectivamente es la C. Su masa no varía. Dice un cuerpo sumergido, podemos decir que, vamos a ver por qué no es la A. Siempre está suspendido en equilibrio dentro del líquido. No, ¿verdad? Vimos en las imágenes anteriores de que un cuerpo puede estar totalmente sumergido, parcialmente sumergido, entonces no siempre va a estar en el equilibrio. Eso es bien importante. ¿Tiene menos volumen pero igual masa? No, ¿verdad? Cuando un cuerpo está sumergido no cambia el volumen. El volumen es el mismo. Igual con la masa, ¿verdad? Que era lo que efectivamente estábamos diciendo, ¿verdad? Que la masa no varía. Bien, no sé si hay preguntas hasta el momento de esta dinámica. Ok, tengo otra dinámica por acá de la que también voy a solicitar de su participación. Ahí quiero que tengan a la mano la calculadora. Esta dinámica es bien importante, pues lastimosamente no pudimos hacer la parte experimental, ¿verdad? En la forma presencial, pero este simulador nos muestra bastante lo que hubiésemos hecho en la parte práctica si hubiésemos tenido laboratorios. Así que voy a solicitar que tengan a la mano siempre la calculadora y que participen. Lo ideal sería que participaran por micrófono, pero igual pueden hacerlo por el chat. Este es un simulador que está en inglés, ¿verdad? Me comentaron que hace una semana, creo,
tuvieron examen en inglés, así que hoy vamos a practicar. Así que calienten la voz, ¿verdad? Vamos a hablar toda la tutoría en inglés. ¿Ya están listos para comenzar desde este momento a hablar en inglés? Son bromas. No, les mencionaba, ¿verdad? De que está en inglés el simulador, pero lo vamos a ir traduciendo, ¿verdad? Ya comenzó Fernando, ¿verdad? Bien, vamos a ver el siguiente simulador. Como les decía, algo bien importante que quiero aclarar. Este es un simulador, me imagino que norteamericano, y ellos utilizan el valor de la gravedad de 10 metros por segundo cuadrado. Pero recordemos que nosotros trabajamos el valor de la gravedad como 9.8 metros por segundo cuadrado. Que no se les olvide, la gravedad nosotros la trabajamos como 9.8 metros por segundo cuadrado. Pero para este simulador la vamos a trabajar con 10, solo para este simulador para que nos vaya dando los cálculos. Así que vamos a comenzar. Voy a ir traduciendo si salen partes en inglés para que todos podamos comprenderlos. También quiero que vean la utilidad del inglés, ¿verdad? Ese inglés técnico sí le va a servir bastante. Bueno, comencemos con el simulador. Les dice en la parte de arriba, el objeto está completamente fuera del agua. Dice, el objeto está completamente fuera del agua. Este es el objeto, este cilindro. Ahora les pregunto, ¿cuál es el peso de este objeto? Ajá. Eh, Acuérdense que vamos a utilizar el valor de la gravedad de 10 metros por segundo cuadrado. Vaya, Lonnie nos da la masa, pero les está pidiendo el peso. Vaya, este dato que da Lonnie está bien porque es la masa, pero ahora ¿por cuánto hay por cuánto hay que multiplicarlo? Por la gravedad, ¿verdad, Lonnie? Para que ya le dé el valor del peso. Vaya, Joana dice 1 newton, Fátima dice 1 newton, Lilian dice 0.98 newton, porque son 9.8, me imagino, pero aproximado sería 1 newton, correcto, ¿verdad? Vamos a ver si es cierto. Aquí en la parte de abajo va diciendo los errores. Efectivamente, ¿verdad? El peso de este cilindro es de 1 newton. Vaya, ahora vamos a la siguiente parte. Les dice, el volumen de agua es. Entonces les voy a pedir que leamos aquí en esta probeta cuánto leen de agua. Muy bien, 80, pero ¿qué unidades serían? Ok, muy bien, serían 80 mililitros. Muy bien. Correcto, ¿verdad? Aquí se lee en la probeta que dice 80 mililitros. Muy bien, Joana. Muy bien, Andrea. Ok, ese 0.08, ¿de qué sería, Leonie? Ajá. Vale. Ahora, quiero ver. Espérenme un segundito. Sí, es correcto, ¿verdad? Sería 0.08 litros. Muy bien. Vale. Aquí les dice en la siguiente parte, les dice, ¿verdad? Ahora el objeto está completamente sumergido en el agua. Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahorita, sumergir. Vale. Otra cosa importante, leímos, ¿verdad? Que era, bueno, calculamos que el peso era 1 newton. Esto que ven acá, que tiene como una escala, esto es un dinamómetro. Nosotros no pudimos hacer prácticas de laboratorio, pero en muchos casos lo que se hace es que, así como acá, se cuelga el cilindro en este
equipo de acá que se llama dinamómetro y no sé si alcancen a ver, aquí hay un 1, lo que significa que ya directamente nos está dando el peso. Creo que no se alcanza a ver por el tamaño. Quiero ver si lo puedo hacer más. Ah, bueno, después ya me acordé que después se ve. Vaya, ya lo voy a sumergir. Entonces, aquí podemos leer el peso. Entonces, aquí me está diciendo que es de 1 newton, como lo calculamos. Entonces, aquí está diciendo que sumerjamos el objeto A totalmente en el agua. Si se fijaron, antes estaba en 1 newton, ¿verdad? Este equipo, repito, se llama dinamómetro y es para medir directamente el peso de los objetos sin hacer ese cálculo que nosotros hicimos. Ya que el objeto, en este caso el cilindro, está completamente sumergido en el agua, les pregunta cuánto marca el dinamómetro. ¿Cuánto pueden leer de la escala del dinamómetro? ¿Seguros que 1 newton? Vaya, antes estaba en 1 newton. Si se fija, hoy ya se movió esta rayita color rojo, está aquí. ¿Cuánto se lee? Si aquí es 0, aquí es 0.5 y aquí es 0.1. Si aquí fuera 0.5, aquí sería 0.6, 0.7. ¿Cuál de los valores que aparecen aquí sería? Muy bien, excelente, sería 0.8. Si se fijan aquí es 0.5, 0.6, 0.7, 0.8. Está más abajito de 0.8. Aquí es la mitad. Aquí sería 0.85, pero está más abajito. Entonces el valor es 0.875 newton. Podemos ver que aquí leímos directamente el peso cuando está dentro del agua. ¿Alguna duda de por qué es 0.875? ¿Todo bien? Ok, vale. Ah, ok, vale. ¿En qué parte tiene duda, Lauren? Rachel, no sé si así es la pronunciación. En el 0.875, vale. Lo que sucede, lo que sucede, hoy le vamos a decir Rachel porque estamos en inglés, ¿verdad? Hoy sí es válido decirle Rachel. Entonces, en esta parte es un dinamómetro que nos permite leer. Entonces, aquí es 0.5. Entonces, si se fija, es como que fuera una reglita. Imagínense que aquí fuera la regla que usted utiliza normalmente, ¿verdad? Entonces, aquí es 0, aquí es 0.5. Esta rayita de acá es 0.1. Entonces, sería 0.6, 0.7, 0.8 y aquí está 0.9. Este rojito, esta como marca rojita, me está diciendo dónde está marcando el dinamómetro. Entonces queda entre 0.8 y 0.9, pero está más abajito que la mitad. Entonces es por eso que sale de aquí, repito, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, aproximadamente 0.875 newton. No sé si hoy vamos bien. Ok, vale. Ahora les hace la pregunta. ¿Qué pasó con el peso? Aquí se lee increase, decrease. ¿Qué pasó con el peso? ¿Aumentó o disminuyó? Cuando sumergimos el cilindro. Ok, muy bien. Increase es que aumentó, ¿verdad? Decrease es que disminuyó. Entonces, efectivamente, ¿el peso cuánto era al principio? 1 newton. Cuando lo sumergimos totalmente, ¿cuánto se hizo? 0.875. Entonces, ¿qué pasó? Disminuyó, ¿verdad? Vamos a ver si es eso.
Correcto, ¿verdad? Llevamos 0 errores. Ahora les hace la pregunta. El agua actúa, en este caso sería en el cilindro A, con una fuerza en dirección upward o downward. Upward es que es hacia arriba o ascendente y downward es que es hacia abajo o descendente. ¿Cómo es esa fuerza que ejerce el agua sobre A? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Muy bien, excelente, ¿verdad? Esa fuerza es upward o hacia arriba. Excelente, ya ven que podemos inglés. Muy bien. Ríanse en inglés, pongan H, 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 H. Cabal, así. Ok. Lilian, no sé si se refería a esto. Upward, repito, es hacia arriba. Cabal, hacia arriba. Y downward es hacia abajo. Entonces, efectivamente, ¿verdad? La fuerza que ejerce el agua sobre el cilindro es hacia arriba. Ahora, aquí voy a necesitar de que me ayuden con los cálculos. Le sacó factor común a lo de reírse en inglés. Ok. Ya encontramos, ¿verdad? Que esa fuerza es hacia arriba. ¿Cómo se llama esa fuerza hacia arriba? ¿Qué hace el agua? Ajá. ¿Cómo se llama hacia arriba esa fuerza que está ejerciendo el agua? Muy bien, aunque tengan duda, pero es correcto. Quítenle ahí el signo de interrogación, ¿verdad? Es el empuje. Vale, ahora les dice aquí cuál es el valor. Ya que sabemos que es el empuje, le da las siguientes opciones. ¿Cuánto vale esa fuerza de empuje según los datos que hemos calculado? Muy bien, correcto, es el empuje, pero ¿cuánto vale? ¿Cuál es el valor? Fátima dice 0.125. Ana Judith dice 0.875. ¿Qué opinan los demás? Tengo dos opiniones encontradas. Fátima y Lisette dicen 0.125. Judith y Lonnie dicen 0.875. Entonces, ¿los demás qué opinan? ¿Qué opinan los demás? Hagamos más puntual la pregunta. ¿Cómo calcularían ese empuje? Fernando, ¿alguna idea? O los compañeros que nos han dado la respuesta, ¿cómo lo calcularon? Oscar dice por aquí, masa por gravedad. La masa, muy bien. Oscar dice por acá, masa por gravedad. Eso le va a dar el peso. Vaya, dice por acá, Ana Judith, la sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. El empuje es igual al peso. Vaya, recuerden que aquí han dado opiniones bien importantes. Muy bien. Vaya, Ana Judith, esta ecuación que usted me ha planteado es correcta, pero cuando el cuerpo está en el equilibrio, o sea que está de esta forma, ya les voy a enseñar. Cuando está así, como esta maderita de acá, está en el equilibrio, yo puedo hacer sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, ¿verdad? Entonces el empuje es igual al peso.
En este caso está actuando una tensión, ¿verdad? No está el equilibrio, están varias fuerzas actuando. Está la tensión, está el empuje y está el peso. Entonces, esta ecuación le falta la tensión de la cuerda. Entonces no podemos analizarlo por esa vía. Vámonos por la otra, que es la que nos menciona Andrea, ¿verdad? Que tenemos el peso real, que era cuando estaba fuera del agua, que era 1 newton, y el peso cuando ya está dentro del agua, que es de 0.875. Entonces, ¿verdad? Correcto, así como lo menciona el compañero Loni, hacemos 1, que era el peso real, menos el peso aparente, que es 0.875, y ahí le da 0.125 newton. Y ahí es donde se encuentra el empuje. No sé si hay alguna duda de cómo lo calculamos. Ingeniera, yo me perdí porque la lluvia se vino muy fuerte y no la logré escuchar. Ok, ajá. Vaya, lo voy a explicar nuevamente. En este caso, para poder calcular el empuje, que es lo que nos están pidiendo con los datos, utilizamos la ecuación que nos ha mencionado Andrea, solo que ella creo que aquí en vez de WR era WA, si no me equivoco. Porque dice la ecuación, que es la que teníamos antes, por acá está, que el peso aparente es igual al peso real menos el empuje. Si lo despejamos, quedaría que el peso, que el empuje es igual al peso real menos el peso aparente. Entonces, repito, el empuje es igual al peso real menos el peso aparente. Ya tenemos el peso real, que es de 1 newton, y el peso aparente, que es cuando está totalmente sumergido. Entonces, 1, como lo mencionaba aquí el compañero Loni, 1 menos 0.875 les da 0.125 newton. Y ese es el valor del empuje. No sé si hay alguna duda de cómo lo calculé. No, ahora sí ya la escuché. Ok, Gracias. ok. De ahí a la compañera Ana Judith, no sé si me di a entender de por qué no podemos utilizar esta ecuación que usted me plantea en esta oportunidad. ¿Está por ahí, Ana Judith? Ok, excelente. Vaya, ahora les hago, ok, excelente, Ana Judith. Ahora les hago la siguiente pregunta. ¿Cuánto se elevó el agua? Recordemos que el volumen inicial era 80 mililitros. Ahora vean la probeta y les voy a pedir que me digan cuánto se elevó el agua. Estas son las opciones que aparecen. ¿Sería 12.5 o 12? Vayan a Judith, dice 12.5. Allison, 12.5. Leoni, vaya, con 3 respuestas. Muy bien, Lizeth. Muy bien, Fernando. Voy a tomar este valor. Correcto, ¿verdad? Se elevó. Les está pidiendo la elevación de agua. Inicialmente era 80. ¿Cómo se obtuvo ese valor? Vaya, ahorita, no sé si alcanzan a ver bien la probeta, tiene 90 aquí, vean, 91, 92 y queda como a la mitad. Entonces es 92.5 mililitros. Como me está pidiendo lo que se elevó o lo que subió, eso es Rose, entonces a los 92.5 mililitros le resto los 80 que tenía. Pueden comprobar en sus calculadoras que si hacen 92.5 menos 80, les va a dar 12.5 mililitros. Y eso fue lo que se elevó.
No sé si hay alguna duda con eso hasta el momento. No, no. Ok, ahora vamos con la siguiente pregunta. La masa de esta agua desplazada es. Ajá, ¿cuál de las opciones? Leonie nos dice 12.5 gramos. ¿Los demás qué opinan? Solo Loni. ¿Qué opinan los demás? No tengan miedo de equivocarse. Vaya, Lilian dice 12.5. Correcto, ¿verdad? Es 12.5. ¿Alguna duda de por qué es 12.5 el valor? Ok, vaya. El volumen era 12.5 mililitros. Entonces recordemos que como es agua, densidad es igual a gravedad, densidad es igual, perdón, a masa sobre volumen. Entonces, lo voy a poner por aquí quizás para que lo veamos. Vaya, tenemos 12.5 mililitros, eso lo queremos pasar a masa, a unidades de masa. Entonces nosotros sabemos que densidad es igual a masa sobre volumen. El volumen ya lo tenemos, que es de 12.5 mililitros, y también la densidad del agua, que es de 1 gramo por centímetro cúbico, o lo mismo que es igual a 1 gramo por mililitro. Entonces, solo paso a multiplicar densidad por volumen es igual a la masa. Entonces, es 1 gramo por mililitro por 12.5 mililitros. Entonces, se van los mililitros con los mililitros y me da 12.5 gramos. Y así es como se calcula la masa. O sea que, en otras palabras, este dato es bien importante, ¿verdad? Que 1 gramo equivale a 1 mililitro cuando estamos hablando de agua, por lo que se puede hacer directo, ¿verdad? Porque es agua. Así que por eso eran 12.5 gramos. No sé si hay alguna duda por el momento. Ok, Alison, los demás, ¿estamos claros por qué es 12.5? Excelente. Para la compañera Lili, que nos contestaba en inglés. Muy bien. Ahora vamos con la siguiente parte. El peso de esta agua desplazada, ¿cuánto es? Ya tenemos la masa, ¿verdad? Y le dan las siguientes opciones y que seleccione una. ¿Cuál sería el peso de esos 12.5 gramos?
Andrea nos dice 0.125 Newton. Alison 0.125. Vamos a ver. Excelente, ¿verdad? El 0.125. ¿Alguna duda de por qué es ese valor? Ok. Vaya, ya tenemos la masa. Vamos a regresar a la pantallita. Ya tenemos la masa y como nos están pidiendo el peso de esa agua, sabemos que el peso es igual a la masa por la gravedad, solo que este valor primero hay que pasarlo a kilogramos, ¿verdad? Entonces, si lo multiplicamos por 1 kilogramo, sabiendo que 1 kilogramo equivale a 1000 gramos, se van los gramos con los gramos y me queda 12.5 entre 1000. Eso me da 0.0125. Vaya, entonces ahora esta es la masa, ¿verdad? Entonces lo multiplicamos por la gravedad. Sería 0.0125 kilogramos por la gravedad. Recordemos que en este problema o en este simulador trabajan con 10 metros por segundo cuadrado. Entonces, si lo multiplicamos por 10, ahí es donde me da el 0.125 Newton. ¿Alguna duda? O no sé si hoy estamos bien, Lilian. Ok, entonces por eso era ese valor. Bien, ahora les dejo la siguiente pregunta. Dice, usando los resultados anteriores, nosotros vemos que el agua ejerce sobre A y les dice seleccione una de las siguientes opciones. La primera opción nos dice una fuerza ascendente que es igual al peso de este objeto. La número 2 les dice una fuerza ascendente que es igual al peso del agua desplazada. Y la otra opción les dice una fuerza descendente que es igual al peso del agua desplazada. ¿Cuál de las opciones es? 1, 2 o 3. Loni dice la B. Alison dice la B. B. La número 2. ¿Seguros? B. Uno dice ahora Loni. He basado en estos resultados. Mírenlos. Excelente observación. Ah, vaya. Que lo traduzcamos al español. Dice, vaya, la número 1 dice una fuerza ascendente, la acción de la fuerza ascendente que es igual al peso de este objeto. La número 2 dice una fuerza ascendente que es igual al peso, pero del agua desplazada. La tercera, una fuerza descendente que es igual al peso del agua desplazada. Para Lilian. Quiero que observemos algo bien importante que menciona Andrea. Esto es crucial, una observación o conclusión que ha hecho Andrea, que el peso del agua desplazada es exactamente igual, miren, a la dirección de esa fuerza ascendente que llamamos empuje. Si se fija, el peso del agua desplazada nos dio 0.125 newton y la fuerza de acción hacia arriba del agua, que es el empuje, también nos dio 0.125 newton. Entonces, basado en esos resultados, ¿cuál sería? Acuérdense que upward es hacia arriba, downward, no sé si se pronuncia, es hacia abajo. ¿Mantienen que es la 1 o la 2? Con lo que les he explicado y el análisis importante que ha hecho la compañera Andrea. Dice Lilian Lisette, Andrea Alejandra y Alison Pamela que ve. Vamos a ver. Efectivamente, ¿verdad? Y esta fuerza que hemos encontrado, como habíamos dicho antes, es el empuje. Entonces quiero que observen, ¿verdad? Que cuando está fuera del agua solo está actuando la tensión que hace esta cuerda y el peso.
Y cuando se sumerge, aparece ¿quién? La fuerza de empuje. Muy bien. Excelente participación. Hoy sí, ¿verdad? Hoy pasamos a lo que... No, es correcto, es correcto. Lilian, muy bien, lo felicito, ¿verdad? Por la participación. Hoy sí pasamos a trabajar los ejercicios de la guía. En esta oportunidad, como nos quedamos en la vez anterior, que era de empuje o principio de Arquímedes. No sé si hay alguno en especial de los problemas que nos quedamos la vez anterior, que fue los de empuje tienen que ver del 18 al 23. No sé cuál quieren que hagamos, del 18 al 23. Ajá. ¿Alguno en especial que les gustaría que trabajemos? Ok, Ana Judith dice el 20, el 17 dicen por aquí. El 17, 23, 20, vaya, los vamos a tratar de trabajar el 23 y el 20. El 17, Lilian, no es de Arquímedes, pero se lo voy a presentar rapidito para que vea la solución. Y también del problema, ya bueno, ya vamos a ver ese después. Le voy a enseñar ahorita, Lilian, el 17 no tiene que ver con principio de Arquímedes, pero se lo voy a mostrar para que vea la solución y le tome captura. Vale, aquí está el 17, lo voy a explicar rapidito. Dice, la presión que puede soportar una columna de agua de 60 centímetros de altura, la soporta también una columna de una solución salina. Ah, perdón, Lilian. Era del 18 al 23. Ah, vaya, vaya. Yo pensé que tenía duda específicamente en esa. Mil disculpas ahí. Ah, pues del 18 al 23. Voy a empezar, ¿les parece entonces con el 20 y el 23? ¿Les parece así? Pero no hay dudas, Lilian, con el 17. Ok, vaya. Empecemos, vaya, voy a tratar de trabajar este, es el 18, el 20, y si nos alcanza el tiempo, el 23, y si no, lo continuamos mañana. Vaya, voy a comenzar con el 18. Este es bien sencillo, nos va a servir bastante para ponernos en contexto. Vaya, el 18. Vamos a copiarlo. Ya van a ver que lo van a sentir bien sencillito después de lo que hemos visto. Vaya. Dice el problema 18. Una pieza de determinada aleación pesa 490 en el aire y 441 newton cuando se sumerge en agua. Hay el volumen de la pieza y la densidad relativa de la aleación. Vamos a hacer un dibujito para que veamos lo que está pasando. Uy. Tenemos un recipiente, ¿verdad? Vamos a asumir que es una piedrita la aleación, ¿verdad? Vamos a suponer que esta es la pieza.
vamos a ver que está sumergida totalmente. Uy. En agua, ¿verdad? Vaya, entonces vamos a hacer el siguiente análisis. Cuando estás totalmente sumergida en agua, ¿qué fuerzas están actuando? Muy bien, está el empuje. ¿Qué otra, ¿qué otra fuerza? El peso, ¿verdad? Como lo dice Ana Judith. Aquí sí, ¿verdad? Creo que era lo que usted me mencionaba, ese análisis que me decía, aquí sí es válido porque no hay ninguna cuerdita, ¿verdad? Sino que se ha dejado caer la pieza. Entonces, aplicamos sumatoria de fuerzas en Y, vamos a asumir que hacia arriba es positivo, es igual a 0. Entonces sería el empuje menos el peso es igual a 0. Despejando, tenemos que el empuje es igual al peso. Les hago la pregunta, ¿con los datos que nos dan podemos calcular el empuje? Muy bien, María Evelia. Sí, muy bien. ¿Con qué ecuación lo calcularíamos? Ajá. Quiero que observemos datos importantes. Muy bien, Fátima. Tenemos que el empuje es igual al peso real menos el peso aparente. Nos dice que el peso en el aire es 490 y que el peso cuando está sumergido es de 441. Entonces podemos sustituir directamente y encontramos el empuje. Sería 490 newton menos 441 newton. ¿Cuánto les da este cálculo? Muy bien, 49 newtons. Vaya, hoy sí, ya que tenemos el empuje, también tenemos otra ecuación importante. Muy bien, gracias Lilian, 49 newtons, que el empuje es igual a la densidad del líquido por la gravedad por el volumen sumergido. Entonces, con esta ecuación y ya que tenemos el empuje, podemos encontrar el volumen sumergido. Entonces, despejamos. Me quedaría el empuje entre la densidad del líquido por la gravedad, me da el volumen sumergido. Entonces, ahora sustituimos. El volumen sumergido sería igual al empuje, que ya lo encontramos, que es de 49 newton, entre la densidad que del agua, porque está sumergido, dice en agua, ¿verdad? Aquí dice que es agua. Entonces, sustituyendo, nos quedaría 1000 kilogramos sobre metro cúbico por la gravedad, que sería 9.8 metros por segundo cuadrado. Y sustituimos todos estos datos y si me ayudan con la calculadora, ¿cuánto les da? A la compañera Ana Judith les da 0.005. Muy bien.
Voy a poner este valor. Muy bien, o también en notación científica, ¿verdad? Gracias a la compañera Lizeth, también es correcto. Joana, 0.00, muy bien. Sería 0.005, lo voy a dejar así, metros cúbicos. Vale, esa es la primera que nos preguntan, ¿verdad? Que es el volumen de la pieza, ya lo tenemos. Ahora nos piden la densidad. Sería la densidad de la pieza, que sería igual. Ok, Alison. Esta parte de acá, esta ecuación. Vaya, esta es por definición. Que el empuje es igual a la densidad del líquido por la gravedad por el volumen sumergido. En este caso, encontramos el volumen sumergido, que como está totalmente sumergida la pieza, por tanto, el volumen sumergido sería igual al volumen de la pieza. No sé si por ahí andaba la pregunta. Vaya, lo otro que nos piden es la densidad relativa. Entonces, como nos están pidiendo la densidad relativa, recordemos, la voy a poner por acá, que la densidad relativa es igual a la densidad de la sustancia entre la densidad patrón. Entonces, lo primero que tenemos que encontrar es la densidad de la sustancia, que en este caso sería la densidad de la pieza, que sería la masa de la pieza entre el volumen de la pieza. Pero hay algo bien importante aquí, ¿verdad? Que el volumen ya lo tenemos. Nos faltaría la masa de la pieza. ¿Cómo podemos calcular la masa de la pieza con los datos que tenemos? Excelente, ¿verdad? Excelente, excelente, ¿verdad? Sabemos que el peso es igual a masa por gravedad. Entonces, el peso entre la gravedad me va a dar la masa. El peso fuera del agua dice que es de 490. Entonces, podemos calcular la masa, que sería 490 newton entre 9.8 metros por segundo cuadrado. ¿Cuánto les da este cálculo? Muy bien. Muy bien, Daniela. 50 kilogramos. Entonces, hoy ya podemos sustituir. Muy bien, Lisette. Ya podemos sustituir, ¿verdad? Entonces, la masa que ya la tenemos, que es de 50 kilogramos, entre el volumen de la pieza, que es 0.05 metros cúbicos. ¿Cuánto les da este cálculo? Este cálculo de la densidad. Sería 50 kilogramos entre 0.005 metros cúbicos. A Ana Judith le da 10.000 kilogramos por metro cúbico. ¿Y a los demás? Igual, muy bien. Vale, ya tenemos la densidad de la pieza, pero no nos pedían la densidad, nos pedían la densidad relativa. Entonces, ahora encontrando la densidad relativa. Vaya, mencionábamos, ¿verdad? Que la densidad relativa era la densidad, en este caso, de la pieza entre la densidad patrón. Como es un sólido, ¿quién es la densidad patrón? Muy bien, sin la duda, ¿verdad, Fátima? Es la densidad del agua. Entonces, como la densidad del agua es 1000 kilogramos
por metro cúbico sustituimos. La densidad, uy, perdón, aquí es, siempre se me va este término. Aquí es de densidad. Ahí está. La densidad de la pieza, ya la habíamos encontrado que era 10.000 kilogramos por metro cúbico, entre la densidad del agua, que es 1.000 kilogramos por metro cúbico. Entonces, se va las unidades con las unidades y al dividir 10.000 entre 1.000, les da 10. Muy bien, Daniela, muy bien. Entonces, esa sería la respuesta del problema. La densidad relativa de la pieza es de 10 y el volumen de la pieza es 0.005 metros cúbicos. No sé si hay alguna duda. ¿Del problema? No. Fátima dice que no. ¿Los demás? ¿Estamos bien? No, no hay dudas. Vaya. Ahora pasemos al problema que me pedían, el problema 20. Pero antes de pasar al problema 20, quiero hacer esta pequeña, ya lo vamos a ver, la solución. Quiero hacer esta pequeña observación del problema 22. Sí, también se puede utilizarlo, ni cuando el cuerpo no está totalmente sumergido. De hecho, eso es lo que vamos a ver en este momento con el problema 20. Bueno, después de esta pequeña explicación. O sea, podemos ocupar eso, que la sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0 es cuando está en el equilibrio. Ya lo vamos a ver. Ahí es válido. También podemos ocupar que la sumatoria de fuerzas es igual a 0 cuando el objeto no se está moviendo, ¿verdad? En el eje Y, pero recordemos de que siempre sería el peso, el empuje es igual al peso, como lo vimos en la simulación, pero del volumen desplazado. Ok, ahora con esta observación quiero explicarle un poco más del problema 22 que me pedían por correo, ¿verdad? Así que lo voy a explicar rapidito, no sé si había dudas también de este, pero lo voy a responder en la siguiente tutoría. Decía el problema 22 y así que también les pido que anoten ahí las observaciones que voy a dar. Dice, se usa una grúa para bajar objetos pesados dentro de un lago para un proyecto de construcción subacuática. Determine la tensión del cable de la grúa debida a un bloque esférico de acero y les da la densidad de 0.91 metros de diámetro cuando está A suspendido en el aire y B sumergido completamente en agua. Aquí es donde está fuera del aire, ¿verdad? Es la pieza circular o esférica. Tenemos que está con una cuerda, está presente la tensión y el peso. No se está moviendo, entonces aplicamos que la sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. Hacia arriba está la tensión, hacia abajo está el peso. Hemos asumido que hacia arriba es positivo. Entonces, la tensión es igual al peso. Pero el peso es igual a masa por gravedad. No tenemos como tal la masa de la pieza, pero sí tenemos la densidad y con el diámetro podemos encontrar el volumen, que es lo que se ha hecho en esta parte. El diámetro es 0.91, se ha sacado el radio y con la ecuación de que 4/3 de pi por radio al cubo se ha encontrado el volumen de esta esfera. Entonces, y como masa es igual a densidad por volumen, se multiplica la densidad por el volumen y ya obtenemos la masa. Y este valor de la masa se ha sustituido acá y se ha multiplicado por la gravedad y ya les da el peso. Pero como el peso es igual a la tensión, ya les da el valor de la tensión. ¿Qué pasa cuando está sumergida? Asumimos que está totalmente sumergida, ¿verdad? Nuevamente hacemos sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Y aquí quería también explicar esto. Solo que espérenme que aquí es el equivocado. Ay, pero bueno. La sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Lo que le quería explicar a la compañera
si no me equivoco, era la compañera, no estoy segura. Por aquí vi su nombre, que era lo que ella es la que estaba preguntando eso cuando estábamos en el simulador. Pero bueno, si recuerda, estaba la pieza cilíndrica y tenía una cuerda. Entonces, esto es bien importante. Está actuando, quizás lo voy a copiar para hacerles ahí la corrección. Entonces, aquí está la tensión, que era lo que le quería explicar a la compañera, que estaba la tensión, está el peso, pero también está el empuje. Entonces, ya no se aplica esa ecuación, ¿verdad? Que habíamos visto antes, sino que está la tensión, el empuje y el peso. Como andamos buscando, la tensión va a ser igual a el peso, pasa al otro lado positivo, más eso, y el empuje está positivo, pasa al otro lado a ser negativo. Entonces, la tensión es igual al peso menos el empuje. Recordemos que el empuje es igual a la densidad de líquido por el volumen sumergido por la gravedad. La densidad de líquido es agua, asumimos eso, sería 1000 por el volumen sumergido, que es el volumen de la pieza que encontramos anteriormente por la gravedad. Y eso les va a dar el empuje. Aquí quiero hacer una observación. Que ahí lo corrijan por favor en la guía, de que este valor es el empuje. Ya tengo el empuje, ya teníamos el peso en el literal A, sustituimos en esta ecuación de acá. Entonces, sustituyendo nos da que la tensión es de 26.730.9, pero corríjanle ahí, por favor, que tiene que ser Newton. No sé si hay alguna duda con lo que he explicado hasta el momento. El énfasis de esta parte, que vean cómo cambia el análisis cuando el objeto está sumergido en agua y tiene una cuerda. No sé si hay alguna duda de lo que he mencionado hasta el momento. Sí, es uno parecido a lo de los videos, correcto, Fátima. Solo que recordarles, ¿verdad? Que el empuje, el peso son unidades de fuerza, tienen que ser Newton las unidades, así que por favor corrijan. Pero sí, quería explicar porque me lo habían pedido en los correos. Hoy sí pasamos al que íbamos a ver, que era el problema 20. Hoy sí vamos a responder la duda que tenía el compañero Loni. No sé si se alcanza a ver el problema 20. Ok. Dice el problema 20. Un bloque de madera de pino, les da esta densidad, flota sobre un estanque. El bloque mide 10 centímetros por 40 centímetros por 5 centímetros de espesor. Les piden el literal A. ¿Cuánto sobresale del agua? En el literal B,
Si se añade al bloque una carga extra, al colocarle una masa sobre él, ¿cuánta masa debe añadirse para que el bloque se sumerja totalmente? Vamos a hacer aquí en esta oportunidad un pequeño dibujito para explicar mejor qué es lo que está pasando. Bueno, tenemos un bloque. Voy a guardar la reglita ahorita. No sé si me quede tan perfecto. No. Bueno. Bueno. Y dice que sobresale una cierta parte del agua, o sea que está dentro del agua. Entonces digamos que está así. Entonces quiero que se observe lo que les mencioné ahí, que hay una parte de él que está fuera del agua, digamos que esta de acá. No sabemos de toda la altura qué porcentaje está afuera, pero sí sabemos las dimensiones. Les dice que esta de acá vale 40 centímetros, esta de acá vale 10 centímetros y esta de acá vale 5 centímetros. Entonces, quiero que observen que de los 5 centímetros, una parte está fuera del agua. Y eso es lo que les está preguntando. ¿Qué es lo que sobresale del agua? Va, entonces hoy nuevamente, ¿verdad? Como está en el equilibrio, vamos a hacer lo que nos preguntaba el compañero. Si podemos hacer lo del análisis de la sumatoria de fuerzas. Sí, ¿verdad? Efectivamente lo podemos hacer. ¿Qué fuerzas están actuando? Está actuando el empuje que está hacia arriba y el peso. ¿Por qué? Aunque sea una parte que no esté sumergida, pero sí está en el equilibrio. Entonces hacemos que la sumatoria de fuerzas en Y, estamos resolviendo para el literal A, es igual a 0. Voy a asumir que hacia arriba es positivo. Tenemos el empuje menos el peso es igual a 0. Entonces, el empuje es igual al peso. Vaya, hasta ahí estamos bien. También recordemos esta ecuación que es lo que estamos diciendo, ¿verdad? Que el peso es igual, bueno, el empuje es igual al peso de este bloque. Para representar qué es este bloque voy a poner peso sub B. Entonces, pero también decíamos que el empuje es igual a la densidad del líquido por la gravedad por el volumen sumergido. Vale, hasta ahí dejamos esta ecuación. Muy buena pregunta. Si aquí solo hacer esta observación, si está en equilibrio, o sea que no se está moviendo y está así quizás como se lo voy a poner aquí. Si está de esta forma, como este de acá, ¿verdad? Que está totalmente sumergido, que está en el equilibrio, perdón, que está en el equilibrio, ahí sí, ¿verdad? El peso es igual al empuje. Igual en este de acá, aunque esté parcialmente sumergido, el peso es igual
al empuje, porque estos dos están en el equilibrio. Cuando el bloque es más pesado, cuando está totalmente sumergido, ahí se cumple que el empuje es igual al peso del volumen desplazado. Entonces, en estas dos situaciones se puede cumplir que el empuje es igual al peso. No sé si pude responder esa pregunta, Andrea. Ok, eso es de tenerlo con bastante cuidado, ¿verdad? Que cuando está en el equilibrio o está de esta forma, el empuje es igual al peso. De hecho, lo mencionamos en la presentación. Quiero ver si la tengo aquí a la mano. Por aquí está. Aquí le dice, ¿ve? Este es el caso C, ¿verdad? Que el cuerpo está el cuerpo está parcialmente sumergido. Aquí corrijan que no lo cambié aquí. El cuerpo está parcialmente sumergido, que es el literal C, le dice, ¿verdad? Para el caso C, se cumple que el empuje es igual al peso. Esto significa que el peso del objeto debe ser igual al peso del fluido desalojado. Eso es lo que me está preguntando Andrea, ¿verdad? Que el empuje es igual al peso cuando se está en esta situación, se cumple. Y también en esta cuando está en el equilibrio. No sé si hoy sí, Andrea. ¿Quedó solventada la duda? Ok, vale. Entonces hoy regresamos, ¿verdad? En este también se cumple porque se está en el equilibrio. Entonces ahora tenemos que el empuje es igual a la densidad del líquido por la gravedad por el volumen sumergido. Vaya, ahora vamos a ver otro aspecto importante. Con los datos que me dan, yo puedo encontrar el volumen del cuerpo. ¿Cómo calcularíamos el volumen del cuerpo? Haríamos 10 centímetros por 40 centímetros por 5 centímetros. ¿Cuánto les da el volumen del cuerpo? Muy 2000 bien, centímetros. excelente. 2000 centímetros cúbicos. Vaya, quiero que observen algo importante. Ya que tenemos este volumen, voy a igualar estas dos relaciones. El empuje es igual al peso del bloque, dijimos, ¿verdad? En este caso. Entonces tenemos que el peso del bloque, recordemos, sería igual a la masa del bloque por la gravedad. Entonces, igualando estas dos ecuaciones, me quedaría que la densidad del líquido por la gravedad por el volumen sumergido es igual a la masa del bloque por la gravedad. ¿Qué término se va de esta ecuación? La gravedad. Entonces me queda que la densidad del líquido por el volumen sumergido es igual a la masa del bloque. Con los datos que tenemos, ¿cómo podríamos encontrar la masa del bloque? Muy bien, Ana Judith. Sabemos la densidad del material que nos dice, lo voy a hacer por acá para que lo recordemos. La densidad del bloque es igual a la masa del bloque entre el volumen del bloque. Entonces, si tenemos la densidad del bloque por el volumen del bloque, va a ser igual a la masa del bloque. La densidad, nos dice el ejercicio,
que es de 0.4 gramos por centímetros cúbicos. Por el volumen, que ya lo habíamos encontrado, que es de 2000 centímetros cúbicos. ¿Cuánto les da este cálculo? Muy bien. Excelente, Lilian, 800 gramos. Lisette, María Evelia, perdón. Excelente, es 800 gramos. Vaya. Quiero que observemos algo bien importante. Ya tenemos la densidad de líquido, que sería agua, que sería 1 gramo por centímetro cúbico, la masa del bloque, y podemos despejar el volumen sumergido con los datos que tenemos. No sé si vamos bien hasta el momento. Sí, va, entonces voy a ponerle aquí la número 1. Sustituyendo en 1, me quedaría la densidad del agua, que es 1 gramo por centímetro cúbico. La que andamos buscando, que es el volumen sumergido, es igual a la masa del bloque, que sería 800 gramos. Andamos buscando volumen sumergido, ya tenemos la masa del bloque, 800 gramos, despejamos. El volumen sumergido sería 800 gramos entre 1 gramo por centímetro cúbico. ¿Cuánto les da este cálculo? 800, ¿verdad? ¿Qué unidades quedarían? Centímetros cúbicos. Muy bien, quedarían 800 centímetros cúbicos. Este es el volumen sumergido. O sea, este volumen que está aquí adentro, todo este volumen que está aquí adentro, todo este, es igual a 800 centímetros cúbicos. Entonces, me lo voy a llevar para acá. Tengamos eso en mente, ¿verdad? Que el volumen sumergido es 800. Bye. Le voy a llamar a esta de acá, la voy a poner en color morado. Esta es la altura que está sumergida. O sea, si saco este cuadrito de acá, que es lo que está dentro del agua, sería de esta forma. Eso es lo que está dentro del agua. No sé si lo alcancen a ver muy bien. Esta parte de acá, toda esta parte de acá, eso es lo que está dentro del agua. Lo voy a poner aquí para que veamos que está dentro del agua. Si se fijan, tiene el mismo largo y el mismo ancho. Esto mide 40 centímetros y esto mide 10 centímetros. Esta, que es lo que vamos a buscar ahorita, que no sabemos cuánto está dentro del agua, es lo que le vamos a llamar Y. Sabíamos que el volumen sumergido, que es el que acabamos de calcular, son 800, si no me equivoco, voy a revisar. Sí, 800 centímetros cúbicos. Pero yo sé que si sacamos el volumen, sería igual a 10 centímetros por 40 centímetros por Y, que es lo que está adentro. Eso me da 800 centímetros cúbicos. Despejando Y, me quedaría 800 centímetros cúbicos entre 10 por 40. Bueno, si hacemos 10 por 40, les da 400. Sería 400 centímetros cuadrados. 800 entre 400 les da 2. Quedarían centímetros. Este 2 se va con uno de acá, me quedaría centímetros. Vale, 2 centímetros es lo que está dentro del agua.
¿Cuánto está fuera del agua? Excelente, Fátima. Serían 3 centímetros. Lo voy a poner por acá. Tenemos que los 5 centímetros es igual a X más Y. Esta X y esta Y, pero a nosotros nos están pidiendo X, ¿verdad? Ya tenemos Y, entonces sería los 5 centímetros menos Y nos da X. Sería 5 centímetros menos los 2 centímetros nos va a dar X. Entonces tenemos que X es igual a 3 centímetros. No sé si hay alguna duda hasta el momento. Entonces, ¿cuánto es lo que sobresale del agua? 3 centímetros. ¿Alguna duda? Sí, 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 Fátima. Es bastante largo este problema, pero nos ayuda a analizar todas las variables involucradas. ¿Alguna duda, Fátima? Sí, sí, ¿cuál era la duda? Eh, Conforme a las medidas, ¿cómo sabe qué lado irán? Por las dimensiones, ¿verdad? Yo lo he ido creando. Vaya, por ejemplo, generalmente, ¿verdad? También lo pudimos haber puesto al revés y la variable que hubiera cambiado, o sea, si digamos hubiera sido, no sé si por ahí anda la pregunta, que si hubiera sido de esta forma, digamos. Uy, no me quedó tan bien, pero suponiendo que lo que hubiera estado dentro del agua hubieran sido los 40 centímetros. No sé si por ahí anda la pregunta. Igual, ¿verdad? Hubiera sido el mismo análisis, solo que el planteamiento no hubiéramos incluido el 5, sino que los 40. Generalmente, ¿verdad? Estas piezas son de esta forma, pero no importan las posiciones que uno lo ponga. Si aquí hubiera sido 40, digamos, aquí hubiese sido 5 centímetros y aquí hubiese sido 10, el análisis sería el mismo. No sé si por ahí andaba la pregunta, porque aquí ya no hubiera sido 5 lo que hubiéramos analizado, sino que hubieran sido 40. ¿Qué porcentaje está dentro y qué porcentaje está fuera? Aquí el ejercicio quizás le falta, ¿verdad? Especificar, porque no me dice si está pidiendo altura. De hecho, este mismo ejercicio, si le gusta ir a revisarlo, lo ha resuelto el ingeniero Vargas y él había encontrado qué volumen está fuera y qué volumen está dentro. También es válido. Entonces, ahí va a ir variando un poco. Quizás en este ejercicio le falta especificar. Claro que sí, claro que sí. Le falta especificar qué es lo que realmente está pidiendo, si está pidiendo altura o vaya, otra forma de hacerlo para no entrar en conflicto de qué altura, sabemos que pongámoslo, no sé si me logren ver esta idea, está el 3 centímetros de los 5 centímetros. Entonces, si ustedes hacen 3 entre 5 y lo multiplican por 100, les va a dar 60. O sea que de todo el volumen o de todas las dimensiones, el 60% está afuera del agua. No sé si he logrado responder la duda, Andrea. Ah, perdón, Fátima era la de la pregunta. Ok, pero generalmente, ¿verdad? Si viniera así uno en el parcial, en el diferido sí vienen, eso sí. En el parcial no vienen tan largos, pero si les pidiera, ¿verdad? ¿Cuánto sobresale del agua? Y si les tiene que especificar, ¿verdad? Si pide altura, si es volumen o porcentaje. Bien, ahora veamos qué dice el literal B. Me lo voy a llevar para allá.
Les dice, un bloque de madera de pino, repetimos los datos, de densidad de 0.40 gramos por centímetro cúbico y las de las dimensiones. Vaya en el B. Si se añade al bloque una carga extra al colocar una masa sobre él, ¿cuánta masa debe añadirse para que el bloque se sumerja exactamente? Vaya, nuevamente vamos a dibujar el bloquecito. Solo que aquí quiero que vean algo bien importante, que está completamente sumergido, que era la duda que me decían, ¿verdad? Está completamente, quizás aquí lo voy a hacer para que se vea, que todo lo que antes se salía, que eran los 3 centímetros, hoy está por dentro. Entonces, y se le ha puesto una carga extra. Digamos que se le ha puesto una piedra. Aquí quizás, Andrea, como dice que queda acabar al ras. Entonces, como queda al ras, realmente la densidad tiene que ser igual. Cuando la densidad es mayor que la del líquido, lo que pasa es este caso de aquí, que se va hasta el fondo. Este es el caso en donde la densidad del cuerpo es mucho mayor que la del líquido. Este sería un caso en donde la densidad, bueno, del sistema que estamos viendo ahorita, piedra, digamos, más tabla, queda igual a la densidad del líquido y por eso queda cabal al ras. Entonces, en este caso, como queda justo al ras, es igual. Vaya, hoy sí. Quiero que observemos lo que me preguntaba. Hoy está al ras, ya no está parcialmente sumergido. Todavía, como está en equilibrio, todavía se aplica que el empuje es hacia arriba y el peso es hacia abajo. Entonces hacemos sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Entonces hacemos que el empuje va hacia arriba, tomamos positivo menos el peso igual a 0. Entonces el empuje es igual al peso. Nuevamente, como les mencionaba, el empuje es igual a la densidad del líquido. Ojo con esto, por la gravedad, por el volumen sumergido. El peso va a ser igual a la masa, pero voy a ponerlo así, a la masa por la gravedad. Pero la masa total, esto es bien importante, muy, muy importante. El sistema está conformado por una piedra y por el bloque de madera. Entonces, la masa va a ser la masa del bloque más la masa, digámosle aquí, de la piedra, por la gravedad. Entonces, como estamos planteando esta igualdad de acá, podemos igualar estos dos términos, que la densidad del líquido por la gravedad por el volumen sumergido es igual a la masa del bloque más la masa de la piedra por la gravedad. Y les hago la pregunta, ¿qué término se va de esta igualdad? Muy bien, Lizeth, muy bien, Fernando, se va la gravedad. Entonces me da que la densidad del líquido por el volumen sumergido es igual a la masa del bloque más la masa de la piedra. Ahora les hago la pregunta. Para este sistema que tenemos acá, ¿cuál sería el volumen sumergido? Aquí necesitamos volumen sumergido. Según el sistema que estamos viendo, ¿cuál sería el volumen sumergido? Dice por acá Fernando con duda el del bloque. ¿Qué opinan los demás?
Muy bien, correcto, ¿verdad? Fernando, Loni y Lisette están en lo correcto. Sería el volumen del bloque, porque está totalmente sumergido, que ya lo habíamos encontrado por acá arriba, que es de 2000 centímetros cúbicos, efectivamente. Muy bien. Entonces, el volumen sumergido sería igual a los 2000 centímetros cúbicos. La densidad del líquido, como es agua, es 1 gramo por centímetro cúbico. La masa de la piedra ya la habíamos encontrado, que es, creo que ya la habíamos encontrado, que es 800 gramos. Voy a responder la pregunta de Ana Judith antes de continuar. Dice, ¿sería incorrecto dibujar un diagrama con un peso extra a modo que la sumatoria en Y quede como peso extra más el empuje menos la masa por la gravedad? No, es totalmente correcto. De hecho, eso es lo que hemos hecho. No sé si se logra ver. Llegaríamos exactamente a lo mismo. Lo voy a plantear acá. Quiero que vean la ecuación que hemos quedado. Esta es la ecuación que hemos concluido, respondiendo a la pregunta de la compañera Ana Judith. Esta es la ecuación que llegamos con el planteamiento que les dije. Ahora quiero que vean, Ana Judith, que es lo mismo. Haríamos sumatoria de fuerzas en Y hacia arriba positivo igual a 0. Sería el peso extra, llamémosle, más el empuje menos la masa por la gravedad, que es el del cuerpo, en este caso del bloque. Y eso es igual a 0. Entonces tenemos que, solo que aquí sería negativo, porque también va hacia abajo, porque estaría presente el peso del bloque y también el peso de la piedrita, digamos, o del peso extra, podemos llamarle también. Entonces aquí, solo que los dos, como hemos llamado hacia arriba positivo, los dos serían negativos. Entonces me queda que el empuje es igual a la masa por la gravedad del bloque más el peso del peso extra, digamos. Entonces sustituyendo sería la masa del bloque por la gravedad más, sustituyendo la misma ecuación que peso es igual a masa por gravedad, sería la masa extra por la gravedad. Entonces el empuje sería igual a la masa del bloque más la masa extra, sacamos de factor común la gravedad. Y lo mismo, ¿verdad? Que el empuje es igual a la densidad de líquido por la gravedad por el volumen sumergido, me quedaría densidad de líquido por gravedad por volumen sumergido igual a la masa del bloque más la masa extra por la gravedad. Y como puede observar, llegamos exactamente a la misma ecuación. No sé si he logrado resolver la duda, Ana Judith. Ok, pero excelente planteamiento. Vaya, regresamos a lo que estábamos diciendo, ¿verdad? Que ya la masa de la piedra ya la teníamos, que la habíamos calculado, que era, aquí está, 800 gramos. Entonces ahora solo sustituimos, ¿verdad? Pero antes voy a despejar que lo que ando buscando es la masa de la piedra o el peso extra. Entonces sería la densidad del líquido por el volumen sumergido menos la masa del bloque. Eso me va a dar igual a la masa de la piedra. Entonces sería la densidad del líquido, que es 1 gramo por centímetro cúbico, por el volumen sumergido, que es 2000 centímetros cúbicos, menos la masa del bloque, que era 800 gramos. Esto es igual a la masa de la piedra. Entonces, si hacen 1 por 2000, les quedaría 2000 gramos menos 800 gramos. Eso es igual a la masa de la piedra.
2000 menos 800, ¿cuánto les da? Me pregunta Fernando, ¿no sería la masa del bloque porque queremos hallar la masa de la piedra? Sí, 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 así es, Fernando. Vaya, el de la piedra, correcto, es el que andamos buscando. La masa del bloque ya la conocemos, que es de 800. El volumen sumergido, que es el volumen del bloque por la densidad. No sé si lo dije diferente, pero así como me lo he planteado es correcto, Fernando. 2000 gramos menos 800 gramos les da 1200 gramos. Y esa sería la masa extra que se agrega. Solo que voy a poner aquí aclarando que la masa de la piedra es igual a la masa extra. Eso vamos a asumir. Me gusta bastante el término que ha dado la compañera Judith para que no nos perdamos, que es extra, ¿verdad? Entonces, esa sería la masa extra que se agregaría. No sé si hay alguna duda con el planteamiento hasta el momento o vamos bien. Ok. Ahora el otro problema que solicitaban era el problema 23. Solo que es bastante parecido a todo lo que hemos hecho hasta el momento. Está bien largo, ese sí es larguito. No sé qué les parece la dinámica, que lo resolvamos el día de mañana. Y lo que falta del tiempo, comencemos a ver Bernoulli. O si gustan, lo vemos ahorita, pero me ayudarían ustedes. ¿Qué les parece? Uno lo resolvemos mañana y les dejo espacio para que lo resuelvan, o lo resolvemos aquí y me ayudan. Hoy sí me van a ayudar. Vaya, mañana. Entonces, véanlo bien. Ajá, ok, Alison. Vaya. Véanlo bien, es el mismo planteamiento, ¿verdad? Una tabla de espuma de estireno tiene un espesor de 10 centímetros y una densidad, ya nos da, lo mismo, ya nos dan la densidad. Cuando un nadador de 75 kilogramos está descansando sobre ella, la tabla flota en agua fresca, vuelve a suceder lo mismo que estábamos viendo aquí, ¿verdad? Que queda justo al ras, ¿verdad? Entonces, solo que en vez de una piedra, ¿verdad? Ahora es el nadador que está encima. Entonces ahora ya no nos están pidiendo H, sino que lo que nos están pidiendo es el área de la tabla. Pero el planteamiento es exactamente igual a lo que hemos visto, ¿verdad? Que van a ser sumatoria de fuerzas en Y, el empuje va a ser igual al peso, solo que recuerden nuevamente, ¿verdad? Que es el peso, como mencionaba de la compañera, el peso de la tabla más el peso del nadador. Y el mismo análisis es, solo que aquí van a encontrar el detalle que cuando quieran sustituir el volumen sumergido, lo van a expresar de la siguiente forma. Lo voy a poner acá para que recuerden. Esto es para el problema 23, que la tabla tiene esta forma. Entonces, esto de acá es el área y es lo que nos está pidiendo el problema. Nos dice, encuentra el área de la tabla. Entonces, y nos da el espesor. Dice que el espesor es de 10 centímetros. Entonces, el volumen, que en este caso sería el volumen sumergido, sería el área por, pasándolo a metros, sería 0.10 metros. Entonces, plantean todo como lo hemos hecho aquí en el 20, que es el que estamos resolviendo ahorita, y ya solo van a despejar el área. Traten de resolverlo, lo vamos a ver el día de mañana y si no alcanzamos el día viernes. Vaya, hoy sí quiero pasar a la parte de Bernoulli, que es bien importante en los 15 minutos que quedan ahorita. Uy.
Nos pasamos a otra área, ¿verdad? Y ahora cambiando de chip, les voy a solicitar que me ayuden. Vimos que en los videos de hidrodinámica se comienza a hablar de flujo volumétrico, que es lo mismo que caudal. Y ahora les hago la pregunta, ¿qué unidades tiene el caudal? ¿Alguien recuerda cuáles son las unidades de caudal? Metros cúbicos sobre segundo. Excelente, ¿verdad? Son metros cúbicos por segundo. Lo representamos con una Q. Muy bien. También se hablaba de otro que no quiero que confundamos, que es el flujo másico. ¿Cuáles son las unidades del flujo másico? Ahí les dice el nombre, ¿verdad? Flujo másico. Excelente, Fátima. Muy bien, Ana Judith, también que decía que eran metros cúbicos para el flujo volumétrico. Fátima, Edith y Lizeth están en lo correcto. Las unidades del flujo másico son kilogramos por segundo. Es bien importante destacar, lo voy a poner en presentación completa para que lo recordemos, que eso es bien importante. ¿Cómo se relacionan estas dos? Es que el flujo másico es igual a la densidad por el caudal. Esta ecuación les va a servir bastante. Si en el problema le da flujo másico, con esta ecuación usted puede encontrar el caudal. ¿Cómo se representa el flujo másico? Es una M como la de masa, solo que lleva un puntito arriba, para indicarme de que es flujo. Bien, ahora traía otras preguntas por acá. En la presentación o en el video les indica, ¿verdad?, que hay 4 suposiciones que vamos a hacer de los fluidos. Una de ellas es que el fluido es irrotacional. Ahora les hago la siguiente pregunta. ¿Un flujo de fluido es irrotacional cuándo? ¿Cuál de las opciones es? Dice por acá B. Andrea con duda dice A. ¿Cuándo decimos que un flujo es irrotacional? Alison dice B. ¿Qué opinan los demás? Dice B. Vamos a ver. Efectivamente, ¿verdad? Muy bien. Para todos los que contestaron B. Un flujo es irrotacional cuando las líneas de corriente permanecen en su trayectoria y no se generan remolinos. Aquí tenía lista la presentación para que recordemos cuáles son las suposiciones que vamos a hacer. Dice aquí, dichos modelos idealizados los denominaremos flujo de fluido ideal con base en las 4 suposiciones simplificadoras siguientes. La primera suposición es que el fluido no es viscoso. Esto equivale a suponer que el módulo de esfuerzo cortante es cero. En otras palabras, no existen fuerzas internas de fricción entre capas adyacentes del fluido. Esa es la primera. A eso se refiere que no es viscoso, que las fuerzas internas de fricción no existen internas. La segunda es que el fluido es incompresible. Bien importante, cuando hablamos que el fluido es incompresible, cuando la densidad del fluido es constante. La tercera, el movimiento del fluido es estacionario. ¿Qué significa? Que si yo en un punto mido la presión, la densidad y el volumen, no importa si 2 horas después lo vuelvo a medir, la presión, la densidad y la velocidad van a ser iguales. En el otro punto, si yo mido también presión, densidad y velocidad, van a ser iguales en ese punto. Pueden variar de un punto a otro, pero en ese punto como tal no cambian. Y la que les preguntaba que cuando era un flujo irrotacional es cuando decíamos, ¿verdad?, que no se generan remolinos. Vaya, ahora hoy sí una pregunta tipo examen, ¿verdad? Dice, un líquido incompresible
fluye a través de una tubería como se muestra en la figura. El cociente de las velocidades V1 entre V2 es. Aquí tenemos a la tubería. Podemos ver que hay un estrechamiento. Para poder contestar la pregunta, voy a hacer la siguiente pregunta, valga la redundancia. Para poder calcular esta relación de las ecuaciones que están en la unidad, ¿cuál ocuparían? Dice la compañera que es la A. La A dicen por aquí. Muy bien, pero ¿cómo lo calcularon o cómo llegaron a esa respuesta? ¿Aplicaron Bernoulli aquí? Dice Fernando que la ve. Para poder responder esta pregunta, la respuesta es la A. Pero quiero que observemos por qué es la A. En este tipo de tuberías vamos a asumir que no hay pérdidas, ¿verdad? Entonces es bien importante la ecuación de continuidad. Aquí el caudal va a ser constante. O sea, la misma cantidad de agua que entra aquí, si fuera agua, va a ser la misma que va a salir aquí. Nos están pidiendo una relación de áreas en función de las velocidades. Eso me la da la ecuación de continuidad, que dice que área 1 por velocidad 1 es igual a área 2 por velocidad 2. Como me está pidiendo velocidad 1 entre velocidad 2, entonces voy a despejar. Velocidad 2 va a pasar a dividir y área 1 va a pasar a dividir. Entonces me queda área 1 por velocidad 1 entre velocidad 2 igual a área 2. Este está multiplicando, pasa a dividir. Velocidad 1 entre velocidad 2 me quedaría, quiero ver, espera, área 1, velocidad 1, les pide velocidad 1 entre velocidad 2. Aquí, entonces aquí sería área 2 sobre área 1. Ahí, mil disculpas, no es esta la respuesta, ahí se me movió. Animaciones, tendría que ser esta. Ahí sí. Como me están pidiendo velocidad 1 entre velocidad 2. Entonces, velocidad 2 pasa a dividir y área 1 pasa a dividir. Entonces, esta sería la respuesta. Esta de acá. No sé si hay alguna duda de lo que planteé. Vale. Aquí lo que me están pidiendo, quizá le voy a quitar este de acá para que no les confunda. Para responderle a la compañera Allison, es que me están pidiendo la relación de áreas. Entonces, recuerdo la ecuación de continuidad. Esta de acá es la ecuación de continuidad, que área 1 por velocidad 1 es igual a área 2 por velocidad 2. Como me está pidiendo velocidad 1 entre velocidad 2, entonces voy a cambiar las variables. Velocidad 2 está multiplicando, pasa a dividir.
Me quedaría de esta forma. Y área 1 que está multiplicando pasa al otro lado. Entonces me quedaría la siguiente relación. No sé si hoy sí, Alison. Ok, es solo ver las relaciones. Ahí era la B. Corrigiendo, ¿verdad? Quedaría área 2 entre área 1. Bien, ahora ya no nos queda mucho tiempo, pero sí quiero ver un ejercicio rapidito de hidrodinámica. Este sí quiero que lo resolvamos juntos. Quiero que veamos el 3 para finalizar. Dice, se desea llenar una piscina privada con una capacidad de 8,000 litros. Calcule el tiempo que tomaría llenarla si se usa una manguera de jardín que circula agua a razón de 60 litros por minuto. Entonces, les está pidiendo el tiempo. Vaya, ahora les hago la siguiente pregunta. Este dato de acá que me dan en base a lo que hemos visto, ¿qué es? Muy bien, Loni, es caudal, porque es 60 litros por minuto. Eso es lo que me están dando. Entonces, sería caudal. Muy bien, Alison. Vale, entonces ya tenemos el caudal que es de 60 litros por minuto. Vale. Ahora me están pidiendo el tiempo, calcule el tiempo. Entonces necesito una relación que involucre al caudal y el tiempo. ¿Cuál es esa ecuación? El flujo másico, tal vez, creo. El flujo másico, recordemos que es igual, va relacionado, pero no, es igual a la masa entre el tiempo. Este es el flujo másico. Masa entre tiempo. No nos sirve porque no tenemos la relación de masa en esta oportunidad. Pero lo que dicen por aquí está basado algo en esto, ¿verdad? Lo que vamos a usar es que el caudal es igual al volumen entre el tiempo. Ya tenemos el caudal y si se fijan aquí tenemos el volumen, que es de 8,000 litros. Entonces, de esta ecuación, ¿a quién voy a despejar? El tiempo. ¿Cómo me quedaría la ecuación que acabo de mostrar, el tiempo despejado? Volumen entre caudal. Correcto, ¿verdad? El tiempo está dividiendo, pasa a multiplicar y el caudal que va a quedar multiplicando pasa a dividir. ¿Alguna duda de cómo planteamos esta ecuación? No, vaya, entonces ahora solo sustituimos los datos, que sería 8,000 litros entre el caudal, que sería 60 litros por minuto. ¿Cuánto da este cálculo? Muy bien. 13.33. Sería 8,000 litros entre 60.
133, muy bien. 0.33 minutos. Y ahí está bien la respuesta. Pero digamos que nos lo pidieran en horas, ¿cuánto sería? Muy bien, María Evelia, serían 2.22 horas. Como lo hizo la compañera, solo 133.33 minutos por, sabemos que una hora tiene 60 minutos. Entonces se van minutos con minutos y al hacer 133.33 entre 60, ahí da el 2.22 horas. Muy bien, excelente. Ok. No alcanzamos a ver más ejercicios de hidrodinámica. Quedamos pendientes con el problema 23. Vamos a hacer lo siguiente. Para ese problema no lo voy a explicar yo, sino que voy a solicitar que alguien de ustedes lo explique. Así que les voy a pedir, ¿verdad?, que lo traten de hacer. Ojo con lo que voy a mencionar ahorita. Trate de resolver el problema. Y cuando ya lo tenga, me lo envía por Messenger o por el correo, si gusta, de la solución que hizo. Si tiene dudas, no tenga pena en preguntar. El problema 23 de hidrostática, este de acá, de la tabla de espuma. Ese les voy a dejar que lo traten de hacer ustedes, que involucra el principio de Arquímedes. Y cuando ya lo tengan hecho, me mandan una foto para que lo revise detalladamente, ¿verdad? Y cualquiera de esas soluciones podemos presentar. O si alguien me quiere decir, mire, yo ya lo resolví, me gustaría explicárselo a los demás, con mucho gusto. Lo que yo les puedo contar de mi experiencia es que cuando uno explica un ejercicio, nunca se le olvida. Así que trate de resolverlo. En esta oportunidad hemos llegado solo a ver un ejercicio de hidrodinámica. Traten de trabajar los demás de la guía. Cabal, Fátima. Hoy sí hemos llegado justo a la hora, ¿verdad? Traten de trabajarlos y si es posible, traten también de resolver de los problemas el 1. Si hay dudas, lo vemos mañana. Vamos a tener tutoría el día de mañana para los que puedan. Entonces mañana estaríamos viendo ejercicios de este ejercicio de caudal con Arias y Bernoulli. Y el ejercicio que les mencioné de hidrostática. Entonces nos quedaríamos hasta aquí por si tienen otras actividades. Muchas gracias por su atención, por el tiempo, ¿verdad? Gracias a los que asistieron, aunque no pertenecen al grupo, gracias por el tiempo. Igual, si alguien tiene una duda puntual, sí, ahí se los mando para que lo tengan. Si alguien tiene una duda puntual, nos podemos quedar, ¿verdad? Ahorita en la reunión en Meet para ver esos detalles. Y si no, bueno, les envío la invitación otro ratito para el día de mañana para que revisemos. Recuerden, esta semana tenemos parcial. Preparen sus dudas, ¿verdad? Para el día de mañana. Bien, nos quedamos hasta aquí. Muchísimas gracias por su atención. No sé si hay dudas. Voy a detener la grabación en este momento.